¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para nuestra clase número 4, 14 de marzo del 2022. Y bueno, pues vamos a iniciar trabajando con ya llegó, ahora sí, tenemos clases, digamos que continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso que vamos a ver nos va a llevar seguramente 2 días, ¿sí? Hoy vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver cómo se hace, y el día de mañana, bueno, pues estaremos trabajando con el dispositivo, ya reemplazando el chip y haciendo todos los ajustes necesarios. ¿De acuerdo? Por acá en webinar nos dice Norberto, dice buenas tardes a todos. Tomás Baruch, buenas tardes. Daniel Alonso dice buenas noches, profesor y colegas. Rafael Hernández dice buenas tardes a todos. Julio César dice la fecha, profe. Ah, pues hoy estamos a 14, ¿no? 14, 14 de marzo, clase número 4, Julio. Eso es lo que tenemos hoy. 14 de marzo. No, pues está bien, ¿no? 14 de marzo. Lunes 14 de marzo. Sí, está bien la fecha. Está bien la fecha, no sé. No sé si ya está, ya está. Bueno. Entonces, Rafael dice buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Por acá dice Jesús Martínez, dice, hoy no hay clase. Recuerden que es de lunes a jueves. Ah, pero eso fue el día viernes, ¿no? Ese fue el comentario del día viernes. Dice que es de lunes a jueves. Profesor indique de acuerdo al grupo. Esto fue el caso del webinar que era grabada en la última clase. Sí, eso fue, bueno, pues el día jueves. Y ya hoy, es que me quedé muy atrás en los mensajes. Dice Héctor Martínez, ya empezó, acaba de iniciar Alejandro Chávez. Me estaban preguntando que si había clase. Y bueno, por aquí hay pues hay unos comentarios. José Cruz nos envió un video, vamos a ver su video. Vamos a ver su video para ver de qué se trata. De qué se trata el video de José Tachito Cruz. Vamos a ver. Muteo mi micrófono y le doy paso al micrófono del escritor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a mandar ahorita los diagramas del probador de tiras. Este es el primero que hicimos allí con el profesor Bernardo. Este tiene dobladora. Hacia un lado me da bueno, ahorita me está dando 169 volts a 300 miliamperes. Y al lado izquierdo me está dando ahorita 335 a 10 miliamperes. Este, este medidor está muy bien, pero yo hice otro más, lo modifiqué. De hecho, de este mismo lo hice la modificación para que este no tiene dobladora. Este me da 360 volts para pantallas grandes. Este no, este nada más me da 139 en baja y 170 en alta, pero no tiene dobladora. Este nada más me sirve para pantallas, para probar paneles de 40 a lo mucho, o algunas de 50. Pero ya para pantallas grandes de 60 ya no enciende el panel con este. Por eso hice este con dobladora. Y el diagrama del segundo es este. También le voy a pasar también el diagrama del otro, del primero que hicimos. Este es el diagrama del segundo. Si viven en México, son 120 de línea. Si le ponemos este puente, el puente que va del puente rectificador a los capacitores, con eso hacemos la dobladora. Y de 120 ya nos da 350 volts. Oprimiendo el switch nos da 100 miliamperes, y sin oprimir el switch nos da
de 2 a 5 miliamperes. Este es muy poca corriente. Lo que pasa es que tuve un problema con una Philips y con 10 miliamperes alcanzaban a encender los LEDs. Entonces hice esta modificación y ya encontré los LED que estaban mal. Aquí no tiene dobladora. Y este es para los que tienen líneas de 220. Y ya no necesitan la dobladora y de todos modos a la salida le dan 350 volts de directa. Ahorita les mando las hojas, gracias. Bien, pues ahí está el aporte de Tachito. Muy bien. Y bueno, pues luego dice, para los compañeros nuevos, los que todavía no arman su probador de LEDs, ahí está, dice, este es de muy baja corriente y ahí están los diagramitas que él utiliza, ¿sí? Que él utiliza. Entonces, bueno, pues ya con esos diagramitas, el diagrama para armarlo, si no le ponen dobladora a las resistencias de 1.5 kilos, son de 5 watts las dos. Dice aquí primero de los probadores, el tiras LEDs, y bueno, pues ahí nos manda una imagen, ¿sí? Una imagen que es como él armó su dispositivo, pero tomen en cuenta que va a depender mucho, ¿sí? Del dispositivo que ustedes adquieran. Entonces, bueno, pues ahí sigan las instrucciones donde entra el amperímetro y donde entra el voltímetro, para que de esa manera, bueno, pues no tengan mayor problema. Recuerden que al final de cuentas lo que estamos armando es una fuente de alimentación limitada por corriente, y esta corriente, bueno, pues la limitan las resistencias. Bien, pues entonces ahí está el aporte. Dice después, nos manda los diagramas, dice Gustavo Hernández, muchas gracias compañero. Ok, gracias. Ok, bien, todo pues bien. Luego Jorge Ornelas manda una Tecon, que es una 43LH 5700A UE Tecon LG. Sí, dice buenas tardes, alguien que tenga esta Tecon. Bueno, pues hay alguien si saben que tienen esa Tecon, bueno, pues ya estaría ahí, ¿no? Domingo Valencia dice muy buenas noches, profesor y demás compañeros, actitud positiva, muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Dice Hernando Niño, dice, en el probador de 120 volts no sabemos quién es R1, R2 y R3. Ah, pero ¿de cuál diagrama? ¿De cuál diagrama? Porque creo que ya les mandé uno. Estoy buscándolos dentro de los archivos y mandamos el probador. Amigo Hernando, la resistencia alta, es la resistencia que normalmente se coloca de forma directa. No sé si te refieres a las resistencias que tiene Tachito, que te envió que envió los diagramas, que serán estos. Aquí pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí tenemos estas resistencias con los valores, ¿no? Ahí aparecen los valores directamente. Si estaríamos hablando de estas líneas todavía. Si es de estas, pues igual también junto a los valores ahí aparecen las resistencias. Pero la verdad no recuerdo si se mandó por parte de nosotros el PDF. Eso sí no lo recuerdo, déjenme buscarlo en los archivos y vamos a ver si está en los archivos que mandamos, en los documentos. Debe ser un PDF. Pues están las clases, las láminas.
no tenemos, nosotros no enviamos, no sé de cuáles, Hernando, de cuáles, sean los componentes que nos comentas, nos dices y lo aclaramos. Dice Hernando, dice el primero. Bueno, en este caso debo de entender que si es el diagrama que comentas, pues ahí nos dice que esa resistencia es de 1.5 watts, ¿sí? Y que la siguiente también es de 1.5 watts y que el siguiente será el valor de un switch anormalmente abierto. Luego tenemos la resistencia de 220 que dijimos que la resistencia más alta es la de valor permanente. Esto para líneas de 120. Si es línea de 220, colocan los mismos valores de resistencia. Nada más lo único que se hace es pues ahí subir un poquito la potencia, ¿no?, de las resistencias. Pero básicamente es la misma situación. O sea, y las resistencias vienen sobre los, el, pues el circuito, ¿no? Dice, profe, el primer diagrama, es que ese no sé cuál sea el primer diagrama, porque ahí estoy, perdón, aquí, bueno, pues tenemos los links para la descarga de la clase de el día jueves. Aquí están las láminas, clase 3. Oh, aquí están los links para la fuente de Hisense. Aquí están láminas clase 0 y 1. Diagrama de Skyward. Y ya llegué al inicio y no vi otro diagrama, amigo Hernando, no sé cuál sea. Pero no lo mandamos a este grupo, ¿sí? El diagrama que nos está mandando, ese no lo mandamos al grupo. Por eso no había hablado de él. Entonces, sí necesitaría que, pues, porque no lo tengo en este grupo. Entonces, necesitaría que mandara el diagrama, lo reenviara. Porque ahora con la actualización de WhatsApp, ya no conservo muchos archivos y estaba buscando el otro y no tengo esa versión. Si no al final la mandamos, la subimos de nuevo. Pero, bueno, pues, bueno, al final lo explicamos, ¿no? Bueno, pues entonces, listo, vamos entonces a la placa. Hoy tenemos un tema que, bueno, pues posiblemente esta placa que tenemos de LG, pues ya sea un tanto anterior, ya sea pasado el modelo, pero por generaciones, en estos casos, el circuito de la soldadura de esos modelos y de los modelos que vienen a continuación o posteriores, pues siempre presentan un poquito de fallas. Esto se debe al tipo de soldadura que se le coloca a estos dispositivos y que, bueno, pues eso hace que esa soldadura se oxide. Entonces, nosotros tendríamos que pues tener considerado que debemos aplicar buenos procesos de diagnóstico y también buenos procesos de reparación. Entonces, en este caso, para tratar de rescatar esta tarjeta, pues lo que nosotros necesitaríamos hacer es primero tratar de ver si se puede realizar. ¿Por qué? Porque en ocasiones estos dispositivos están tan, pues tan recalentados
llegar a tener ese tipo de problema. Entonces, en este caso, este circuito, bueno, pues ya se recalentó pues bastantes veces, ¿sí? Hay que revisar, hay que ver si pues el dispositivo aún permite tratarlo de rescatar, ¿sí? Entonces, bueno, pues es lo que vamos a tratar de realizar con estas placas. Bien, pues aquí hay dos opciones, aquí hay dos opciones. Vamos a dar totalmente un proceso, vamos a hacer totalmente un proceso de revalinado. En este caso, nosotros podemos hacer el revalinado de tipo, pues, como le llaman, de tipo casero, ¿sí? De tipo casero, o sea, lo vamos a hacer con con un sistema que no tenga que invertir tanto en hacer este proceso, ¿sí? Se habla mucho de que, bueno, pues son delicados y efectivamente son sistemas muy delicados que, bueno, pues el problema sería que si este sistema lo echamos a perder, bueno, pues no tendría sentido en este caso, pues hacerlo, porque sería de balde. Si no tengo la técnica adecuada, no las herramientas, la técnica adecuada, pues creo que sí me va a poner en varios aprietos. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero aplicar un reflow y vamos a ver si con esto corrige esta placa, ¿sí? Pero tenemos que hacer un reflow como si estuviésemos realizando un proceso de revalinado, porque al final de cuentas, el proceso de reflow, pues es un proceso que se hace tratando de alcanzar, ¿sí? Tratando de alcanzar, pues, los puntos de fusión de la soldadura. No tiene caso, no tiene sentido, nada más calentar el circuito integrado y con eso darle calor, porque a eso le llamamos un calentón. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar el punto de fusión de la soldadura y de esa forma yo sabré si ese proceso, bueno, pues es correcto. Si de por sí el riesgo de hacer un reflow a una tarjeta de estas es alto, cuando nosotros lo hacemos sin técnica, cuando nosotros lo hacemos nada más por noción de que ya se va a calentar, o sea, no es posible, no es posible. Y aunque se muestren videos de que sí quedan funcionando, bueno, habrá que ver que también una situación que ocurre dentro de los circuitos integrados es que los circuitos integrados en muchas ocasiones la soldadura no es que esté mal, sino que a veces es el propio circuito integrado. Y a veces nada más con aplicarle un poquito de calor, con eso logramos pues hacer el proceso adecuado. Entonces, para mí un proceso correcto de pues revalinado o de reflow, ¿sí? Se tiene que hacer con el proceso de curva de temperatura adecuada. Para alcanzar estas curvas de temperatura, bueno, pues nosotros necesitaríamos que estos procesos de temperatura se alcancen y se hagan de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante monitorear de forma efectiva estos procesos. Vamos a sacar esta placa, les voy a mostrar la falla. Vamos a mostrar la falla para que de esa forma, bueno, pues ustedes se vayan identificando con la falla de esta pantalla. Y sobre eso, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a conectar nuestra pantalla. Estas son placas que actualmente, bueno, pues ya no tienen conectividad hacia internet, pero pues la verdad es que se ven bastante bien, ¿sí? Entonces vamos a tratar de rehabilitar esta placa. Entonces fíjense, yo conecto mi placa. Como tiene un sistema de Sumicom, en el momento que yo conecto la placa, tan solo deberá de haber 3.5 volts, ¿sí? 3.5 volts para operación del Sumicom. Es importante sostener y mantener estos circuitos
¿Por qué? Porque con cualquier variación que yo tuviese, si estos voltajes no son los adecuados, pues obviamente vamos a tener problemas. Entonces es importante siempre tener pues los valores correctos. Bien, nuestra fuente de alimentación ya está conectada, ¿sí? Ya está conectada, pero esta fuente de alimentación aún no está trabajando al 100% porque está en modo de standby, ¿sí? Entonces los voltajes que me va a generar esta fuente, pues en inicio deben ser de 3.5 volts. Entonces reviso las bobinas, ahí están bien 3.5, reviso otra bobina, ahí no tengo voltaje, pero si yo genero la orden de encendido, entonces observen que ahí hay 24 volts y aquí en donde tampoco había hay 11.6 volts. Lo característico de esta falla es que para este modelo el backlight ni siquiera intenta encender. Vean, no intenta encender. Entonces nos está indicando que no hay proceso de video. Voy a desconectar y vamos entonces a revisar los niveles de voltaje en nuestra placa, ¿sí? En nuestra placa. Quiero ver que todos los voltajes de las subfuentes se estén generando. Entonces vamos a medir voltajes en subfuentes y yo debería empezar por esa parte, ¿de acuerdo? Bien, conecto, debo de recibir el voltaje de los 24 volts y de los 12 volts. Entonces damos la orden de encendido, ahí está, 24, y también tenemos el voltaje de 11.7. Bien, ahora observo que aquí hay voltaje de 4.9 y 4.9 volts. Estos voltajes son necesarios para los puertos. Luego tengo un voltaje de 3.3 necesario para la comunicación digital y la memoria NAND flash. Luego tengo un voltaje de 0.93, es un voltaje de 1 volt que trabaja con 7 amperes de trabajo. Luego tengo otro voltaje que es de 3.29, perfecto. Por aquí tengo otro reguladorcito. Aquí tengo 1.2, está muy bien. Y ahora voy a revisar. Al parecer, bueno, pues aquí hay unos integraditos que podrían ser reguladores. Vamos a ver. Ahí está 1.5 y 2.5. O sea, tengo 1.5 y 2.5. Entonces, con eso está complementado todos los niveles de polarización. Y nuestro circuito integrado, pues, está un poquito tibio, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo definir que el problema es mi procesador? Porque, bueno, pues en este caso, ¿sí? En este caso, pues nosotros, ¿cómo podríamos confirmar qué sería, pues, nuestro procesador? Yo debería de ubicar o tener señales para el proceso de video. Pero en estos casos, bueno, pues una de las pruebas que yo siempre realizaba en estos casos era pues forzar a la fuente de alimentación. Vamos a desconectar. Y al forzar la fuente de alimentación, lo que tenía que hacer es encender el panel, ¿sí? Nuestro panel de LEDs. En este caso, no enciende nuestro panel de LED porque no hay proceso de video. Pero yo quiero ver si hay rayas, si hay algo dentro de nuestro panel. Entonces, para esto, bueno, pues voy a forzar al encendido. ¿Sí? Vamos a forzar al encendido. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es que vamos a unir la línea Power On con la línea de
3.3 y después también driver on. Es lo que vamos a hacer unos puentes para poder realizar este proceso de encendido, de forzar el encendido. Bien, veo en mi que la terminal de Power On es la terminal que tengo en la parte inferior. Ahí está Power On. La tengo que saltar a 3.3 y del lado derecho tengo Driver On. Esas son las líneas que vamos a cortocircuitear aquí en nuestro conector que va hacia la tarjeta main. Voy a retirar porque como que no entra muy bien el puente que le quiero realizar. Pues ahí voy a meter un cablecito para que logremos realizar este puente entre estas terminales. Ahí está, uno, ¿sí? Está mi puentecito. Y ahora vamos a hacer el siguiente, que sería en driver on. Ahí están dos puntos. Se supone que es la terminal pin número 1, ¿sí? La terminal pin número 1, que sería Power On. Y en el caso de Driver On, sería la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pin número 18 de ese conector.
Entonces, nada más para asegurarme, yo les aconsejo que siempre miran antes de, ¿sí? Antes de, pues, de hacer su, su conexión. En este caso, yo nada más tengo dos líneas. ¿Por qué? Ah, porque supone que Power On sí está activando. La que no está activando es Driver On. Entonces, fíjense, si yo he conectado de forma correcta, entonces cuando yo le dé la orden de encendido, deberá de aparecer Power On. Voy a conectar. Ahí me conecto en el pin. Vamos a dar la orden de encendido. Ahí está, miren. Mientras que Driver On no tiene voltaje. Entonces lo que voy a hacer ahorita, lo que yo voy a hacer ahorita es cortocircuitar esas dos líneas, ¿sí? Cortocircuitar esas dos líneas. Driver on, pues obviamente debe ser una línea que no marque resistencia baja. Ahí está, ¿sí? Marca resistencia alta. Entonces, con esos dos puentes únicamente ya debe de arrancar nuestra fuente de alimentación y también lo que es la sección de LEDs, ¿no? Aquí voy, hago mi puente y ahora, bueno, pues deberé de ver que se conecte el backlight, ¿sí? Que el backlight enciende. Vamos a verlo aquí, vamos a dar la orden de encendido. Ahí está, miren, ya encendió el backlight. Ahora, lo que yo necesito ver es cuando se apague el equipo, cuando encienda, ver si algo me genera en el display. Entonces, como ya está encendiendo el backlight, ahora sí ya puedo observar pues lo que es la parte del panel. Voy a atravesar un poquito aquí para conectar. Vamos a ver si hay algo. Ahí le vamos a dar la orden de encendido. Ahí encendió. Está la pantalla totalmente oscura. Nada más tiene el backlight encendido, bien. En ocasiones se llegan a ver rayas, en ocasiones se llega a ver algo, pero si nos hacen falta todas las líneas LVDS, pues no va a haber nada en nuestro display. Entonces en este caso, bueno, pues lo apago, se apaga, no se observa nada, lo vuelvo a encender, entra el backlight, pero no se observa absolutamente nada. Entonces, con todas las polarizaciones que yo tengo, ¿sí? Con todas las polarizaciones que yo tengo, pues entonces estoy seguro de que el procesador no está trabajando, ¿sí? No está trabajando. Hay algunas ocasiones en que se observa, se alcanza a apreciar algo de video, pero en este caso no hay nada. Vamos a tener que recurrir a un reflow sobre esta placa, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a hacer un reflow.
Bien, entonces vamos a realizar un proceso de reflow. Y lo primero que, bueno, pues yo debo de saber es que el proceso de reflow siempre se debe de seguir bajo la curva de temperatura, dependiendo o dependiente de la soldadura que se esté utilizando. En este caso, como tiene la soldadura original, ¿sí? Se va a tomar pues una temperatura de 240 grados centígrados, ¿sí? Yo tengo que alcanzar esa temperatura para poder realizar un buen proceso de reflow. Pero para evitar que esta placa pues tenga alguna falla, algún detalle de que se nos pandee de todo esto, de por sí ya está un poquito, digamos que, pues, doblada, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es a precalentar de muy buena manera para que no tengamos esta falla, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, voy a retirar la tarjeta, ¿sí? Al ratito vamos a subir nuevamente la pantalla, ahorita voy a trabajar exclusivamente con la tarjeta. Vamos a aplicarle primero reflow. Y bueno, pues esta tarjeta ya se ve que se ha calentado en algunas ocasiones. ¿Por qué? Nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que ya está calentada por la situación del flux, ¿sí? Del flux. No sabemos qué tipo de flux estén utilizando o se haya utilizado, pero aquí se ve residuo, miren. Si es flux no clean, pues no pasaría nada, pero si es flux clean, o más bien flux que debe lavarse, pues eso sí puede provocar fallas. Entonces nosotros necesitamos hacer un proceso de limpieza bueno, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a empezar por, pues, hacer un proceso de calentado. Vamos a quitar los tornillos. En este caso, esta no es la placa de la tarjeta, ¿sí? Esta pantalla se tiene para pruebas de esta tarjeta, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si ustedes notan, la placa trae dos conectores y mi pantalla nada más tiene un solo conector. Aquí es donde se conecta, donde se coloca el touch. Entonces, pues esa parte no la tenemos, ¿sí? Este televisor no tiene este touch, es todavía de botón, de push button. Listo, ahí está nuestra placa. Y vamos a retirar para tener un poquito de espacio la pantalla. Bien, pues entonces para poder realizar un reflow a este circuito integrado, necesitaremos aplicar lo que se le conoce como técnica de reflow. Y una técnica de reflow, pues prácticamente fundir, eh, fundir nuestra soldadura. Para poder realizar este proceso, yo necesito cumplir con 4 etapas, ¿sí? Necesito cumplir con 4 etapas. Desde que yo, pues tengo la temperatura ambiente, que en este caso, pues, vamos a ver, mi placa dice que está a 30 grados centígrados, o sea, el chip está ahí, miren, 29.9 grados centígrados. No hace tanto frío, ya estamos a punto de entrar a la primavera, entonces tenemos 30 grados centígrados, ¿sí? Y nosotros necesitamos alcanzar 240
grados centígrados. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Pero no vamos a calentar de forma lineal, tenemos que hacer un proceso. El primer proceso es el precalentado, donde yo voy a tener esto. Este es el precalentado. El precalentado nosotros lo vamos a realizar a 100 grados centígrados. Entonces, mi temperatura es igual a 100 grados centígrados y el tiempo que yo me voy a demorar aquí va a ser un poquito, pues, corto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a realizar un proceso muy largo. Estos chips, entre menos calor le apliquemos, ¿sí? Va a ser mucho mejor, pero tampoco le podemos aplicar calor directo a 240 grados centígrados, sino que va a ser de forma pausada, ¿de acuerdo? Héctor dice, profe, ¿dónde podemos conseguir el flux que usted usa? Me parece que es orgánico, no es Noclin, es NC559. Eso lo consigues si tú vives en México en Mercado Libre. En Mercado Libre. También hay algunos refaccionarios en el centro, aquí en República Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México, también lo venden, ¿sí? Y si no, pues ya me contactas y ya vemos dónde lo podemos localizar, ¿no? Bueno, entonces, la primera parte es el precalentado. La segunda etapa va a ser lo que es la activación del flux. Entonces aquí va a ser la activación del flux. En este caso, le vamos a dar una temperatura de 160 grados centígrados y el tiempo que le vamos a dar va a ser de 45 segundos. ¿Sí? Bien. Y vamos a alcanzar lo que es la rampa de calentado, ¿sí? A 220 grados centígrados la temperatura, y el tiempo nos vamos a demorar ahí más o menos 60 segundos para que finalmente en este caso vamos a alcanzar los 200 grados, los 220 grados, 240 grados en el punto de reflow, que se le conoce como reflow, ¿sí? Y aquí vamos a tardar desde 8 segundos y podemos alcanzar hasta 25 segundos cuando necesitemos retirar el circuito. Entonces, yo debo de ir cumpliendo todas estas zonas de temperatura, ¿sí? Y aquí el ascenso de la temperatura, cuando yo vaya a empezar a calentar, no se recomienda que sea a más de 3 grados centígrados sobre segundo. O sea, yo tengo que ir calentando poco a poco, ¿sí? Poco a poco. No puedo calentar tan rápido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo calentar tan rápido? Porque yo podría colapsar el circuito integrado o la tarjeta. Es importante esa parte. Todo este proceso lo vamos a ir siguiendo con un termómetro, ¿de acuerdo? Entonces, pues siempre será necesario que para este tipo de procesos lo monitoremos con un termómetro. En este caso, bueno, pues yo tengo ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar nosotros. Va a ser un termómetro con termocupla tipo K. Ese es el ideal para nuestros trabajos. Aquí está, ¿sí? Entonces, con este termómetro nos vamos a realizar este proceso, ¿de acuerdo? De ir siguiendo poco a poco, pero para esto yo voy a precalentar, yo voy a ayudarme en el calor, ¿sí? Porque de un solo lado va a ser un poquito complicado, ¿sí? Va a ser un poquito complicado alcanzar la temperatura por sí solo. Entonces tengo que ayudarme de un precalentador.
Yo voy a utilizar para esto una lámpara IR. La lámpara IR que tenga las características de ser de 220 watts, pudiendo ser hasta de 250 watts. Y la distancia que debe de tener entre la placa y la superficie más plana que tiene nuestra lámpara deben ser aproximadamente 7 centímetros. ¿De acuerdo? 7 centímetros. A 7 centímetros yo logro un buen precalentado. Y si ustedes quieren mejorar esta situación, bueno, pues entonces este dispositivo lo van a colocar con un dimer. ¿Sí? Para que ustedes vayan controlando, ¿sí? Controlando la temperatura que van a radiar. ¿De acuerdo? Entonces, todo este proceso, bueno, pues ustedes ya pueden fabricarse su cajita. En este caso, yo lo hago en esta caja, se las muestro. Vean, yo tengo una clavija normal y tengo mi dimer. Ahí están las características del dimer. Dice que es un dimer con switch de 60 a 300 watts. ¿Sí? Ese es mi dimer. ¿De acuerdo? Entonces ese es el dispositivo que yo utilizo. Y bueno, pues en este caso, ¿sí? En este caso, ahorita bueno, pues tengo que limpiar un poquito la lámpara porque casi no la ocupo. Un poquito polvosa. Ahí está, miren. La distancia que tiene, vean que de mi mano son prácticamente 4 dedos y están apretaditos, ¿no? Sí, o sea que es esta distancia, la que tengo yo de la distancia del precalentador a la placa. Entonces, si por ejemplo yo conecto mi dispositivo, lo enciendo, ahí está, miren, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está la lámpara, ¿sí? Ahí está la lámpara. Vamos a colocar ahí nuestra placa para poderla precalentar. Es importante saber que la luz infrarroja no es eh, no es, ¿cómo le podemos más bien es dañina al ojo humano, ¿sí? Por lo tanto, yo deberé evitar cualquier contacto directo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues para estos casos, yo, en estos casos, pues no se recomienda, ¿sí? No se recomienda que se vea directamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no tendríamos ahí quemaduras que no se observan, pero te va a quedar eh, pues ahí lastimados los ojos. Entonces, lo que yo hago en estos casos, pues es, voy a hacer un proceso de calentado. Bueno, coloco mi placa, ¿sí? Ahí está mi placa. Y si yo tengo aberturas por aquí,
sí, que me puedan perjudicar. Entonces, pues yo me construí aquí unos, pues no son filtros, son únicamente papeles blancos que me van a ayudar con el bloqueo de la luz, ¿sí? Ahí está, mira. Entonces ahora sí, ya con esto, bueno, pues yo ya no tengo problema. Yo no tengo ningún problema, ¿por qué? Porque aunque yo lo voy a encenderlo, ¿vean? Ahí está encendido, ya no me causa ningún problema. Ya no estoy viendo directamente esa luz infrarroja, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahí está. Eso es, hay que tener cuidado con esa parte, ¿sí? Voy a centrar mi chip de acuerdo a la posición de mi foco. Me quede ahí. Va por las ranuras de luz que pudiese tener. Ahí está. Y bueno, pues si yo lo tengo con una cámara, pues con una cámara no pasa nada. Sí, si yo lo veo el proceso a través de un monitor, no va a pasar nada. Hay unos lentes que se venden para el bloqueo de la luz infrarroja. Y como es una caja de madera, ¿sí? En este caso la construí con pedacería de madera. Entonces, pues esa luz no me va a afectar, solamente tengo un lado descubierto y ese lado descubierto es para mover el trimmer, para cambiar la lámpara por si acaso. En mi caso yo utilizo un cristal templado que se lo saqué a un horno de esos calentadores, se lo saqué y bueno, pues lo aprovecho, pero realmente no es necesario el cristal templado, ¿sí? Ahí está, vamos a colocar ahora nuestro termómetro, ¿sí? Nuestro termómetro para poder realizar el proceso. Yo en lo personal ya no utilizo este flux, ¿sí? Este flux ya prácticamente no lo utilizo. Ese flux se le conoce como flux tipo R, es un flux de resina y yo en lo personal ya no lo ocupo.
Tengo una termocupla, pero la punta no es la ideal para este proceso. Te las muestro. Tiene que ser, aunque es del tipo K y aunque funciona con este dispositivo, no la recomiendo mucho porque no es una punta adecuada. Nosotros necesitamos una termocupla que sea del tipo, ahorita les muestro. Vean, esta termocupla no es tan adecuada porque tiene un muy pequeñito superficie para contacto. Aunque es ancha, ¿sí? Esta es más bien para sumergirla en líquidos o algo y ahí me van a monitorear la temperatura. Entonces esta definitivamente pues no la podemos usar en este proceso.
Está comenzando a llover en esta zona. Eso nos va a elevar un poquito la humedad. Vamos a no tener mayor problema. Bueno, vamos a agregarle un poco de flux. Y bueno, pues en este caso recuerden que el flux que estoy utilizando y que sería el recomendable sería un flux químico. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer el proceso de reflow, pues lo ideal es utilizar un flux que nos ayude a rejuvenecer o a quitarle el óxido a nuestra soldadura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agregarle un poco de flux a nuestro chip. Los costados del chip sobre todo. Recuerden que nosotros estamos haciendo diagnóstico. Listo. No tengo la entrada de ese. Vamos a tener que utilizar otro termómetro del multímetro porque no tengo esa entrada. Me acuerdo que tenía dos termocuplas, pero no tengo la entrada exacta. Denme un segundito, déjenme verificar si tengo la entrada correcta. Ahorita les indico. Sí, miren, voy a utilizar la termocupla de mi multímetro. No tengo esa entrada ahorita. Más bien no la encuentro. Pero voy a utilizar la termocupla que utiliza mi multímetro. Entonces,
Vamos a colocarlo aquí. Es igual, nada más que, bueno, pues como que siempre en ocasiones es preferible utilizar pues, el termómetro, ¿no? Ahí está, miren, 28 grados centígrados. Que es más o menos la temperatura que nos medía nuestro dispositivo. Voy a poner un poquito de en alto. Vamos a colocar el multímetro para que se alcance a apreciar. Y voy a colocar la termocupla cercana al chip. Pues aquí la voy a sujetar con cinta Kapton o un poquito de cinta de aluminio. Prefiero la cinta de aluminio. Es un poquito más, dura un poquito más de tiempo con la temperatura alta. Vamos a ocupar esta. Dice Javier Paucar, dice, ¿es necesario hacer esto? Sí, sí es necesario. Si tú quieres aprender o hacer un buen proceso de reflow, esa sería la técnica adecuada. Hoy vamos a hacer un reflow. Mañana estaremos haciendo un cambio de circuito integrado. Si esta placa no queda, le vamos a cambiar el chip. Si llegase a quedar, entonces vamos a tomar otra placa para cambiarle el circuito. Y si es necesario, yo he visto, y en la práctica yo he visto que únicamente se le aplica calor, no se tiene ninguna técnica, pero creo que si queremos llegar a hacer buenos procesos, pues lo que tenemos que hacer es hacerlo con la técnica adecuada, no importando que no tengamos máquina. ¿Sí? Si no tengo la máquina para rebalinar, bueno, pues entonces me construyo la herramienta para poder realizar un buen proceso. Ahí estoy. Tengo que asegurarme de que la termocupla esté tocando sin hacer digamos que sin hacer fricción con el chip, porque si el chip se calienta y lo logro calentar a la temperatura que se requiere, entonces yo voy a tener problemas. ¿De acuerdo? Voy a empezar a calentar y lo voy a empezar a hacer, digamos que en 4 pasos. Voy a darle un cuarto a mi foco, ¿sí? Aquí yo no voy a notar que suba mucho la temperatura de mi placa. ¿Por qué? Porque apenas está empezando a calentar. Entonces, vean cómo 29.9 grados centígrados apenas va subiendo. Es muy poca la temperatura. Es muy poca la temperatura que va a subir, ¿sí? Le voy a dar un minuto aproximadamente para que comience a absorber la placa temperatura. Esto es importante para que no tengamos pues el problema de que se nos vaya a torcer nuestra placa. ¿De acuerdo? Bien. Ya ha transcurrido un minuto, le doy la mitad del timer y ahorita sí voy a empezar a notar cómo la temperatura va a empezar a subir un poquito más rápido, sin que llegue a ser demasiado rápido. ¿Por qué? Porque la distancia del foco no es lo suficientemente cercana como para que la placa se caliente demasiado rápido. Esa distancia está calculada para que sí le caliente la placa, pero no lo haga tan rápido. Si ustedes calientan con un infrarrojo la placa demasiado rápido, la placa de inmediato va a empezarse a torcer, ¿sí? Y bueno, pues es lo que se trata de evitar. Dice Francisco, ¿se puede usar un termómetro infrarrojo? Se puede utilizar un termómetro infrarrojo.
yo tengo mi plug, nada más que, bueno, en mi caso no es tan práctico porque yo tengo que estar viendo la toma, ¿sí? La toma, y bueno, pues ahí más o menos va de la mano, es porque estoy muy de costado, me conecto arriba, ¿sí? Y observo que va más, más cercana a la temperatura, ¿sí? Pero es más o menos igual, es más o menos la misma temperatura. Ya le damos 3/4 de Daima, y ahorita vamos a notar todavía que va a subir más rápido todavía la temperatura. ¿Sí? Tomás Baruch dice, ¿eso es un precalentador casero? 47 grados. Necesitaríamos llegar a más o menos 80, 85 grados centígrados. Le voy a dar el máximo. Le doy el máximo y ahorita sí se va a observar cómo la temperatura pues va a empezar a subir un poquito más rápido. Ya voy calentando mi estación de aire caliente. Recuerden que es relativo la temperatura que nosotros escojamos, ¿sí? Más bien lo que ustedes deben de ver es que su estación de aire caliente, bueno, pues nos genere aproximadamente unos 300 grados en la boquilla, aproximadamente, y que sea capaz de carbonizar el papel, que son más o menos 230 grados lo que se requiere para este proceso. Ahorita yo voy a esperar a que mi placa absorba la suficiente temperatura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo con mi termómetro por la parte inferior yo tengo más temperatura. Vean que yo ya tengo 84 por la parte inferior. Mi estación la estoy ajustando a 382 grados centígrados, ¿sí? Porque sé que no calienta tanto, o sea, le falta un poquito de potencia, digámoslo así, a mi estación. Ahí estoy esperando que alcance los 80 grados. Si le dejo un poquito más de tiempo, si le dejo un poquito más de tiempo, pues puedo llegar a alcanzar hasta los 100 grados, pero no es necesario. Ya con ese precalentado que le estoy ahorita generando, creo que es más que suficiente para evitar que se tuerza nuestra placa, ¿sí? Entonces, bueno, pues en este caso yo voy a hacer los procesos aproximadamente por los tiempos, ¿sí? Por los tiempos. Ahí dice que lo primero que tengo que alcanzar son 100 grados. Y vean, para alcanzar 100 grados, entonces me coloco con mi aire caliente arriba y observen cómo voy calentando y ya voy alcanzando esa temperatura. Entonces, en este punto, yo voy a alcanzar, cuando alcance 100 grados centígrados, me voy a tardar más o menos un minuto a partir de que yo alcance los 100 grados. Ahí. Y lo voy a tratar de sostener a 100 grados centígrados. Una vez pasado el minuto, empiezo a calentar y mi siguiente periodo va a ser a 170 grados centígrados. Me acerco un poquito, vean que no suba demasiado rápido la temperatura. Ahí vamos subiendo la temperatura del circuito.
Y cuando alcance los 160, ahí me tendré que esperar unos 45 segundos. Y ahora comienzo a calentar nuevamente para alcanzar los 220 grados centígrados. Me empiezo a acercar y comienzo a hacer círculos para generar pues calor sobre el circuito integrado. Ahí separo un poquito para controlar la temperatura y empiezo a darle esos 60 segundos que necesito ahí, tratando de mantener la temperatura. 'Y ahora voy a ir al pico final, a los 240 grados centígrados. Ahí los alcanzo. $20 y me comienzo a retirar. Una vez que alcance los 180 grados centígrados, le retiro el aire caliente. Tampoco es bueno quitarle la temperatura bruscamente. Ahorita cuando alcance 150 voy a ir bajando la temperatura de nuestro circuito. Pero quiero que observen el efecto que tuvo. Miren, lo que está dentro, todo eso café que se ve alrededor del chip, es el flux que le sale, ¿sí? El viejo, el que se quedó anteriormente, ¿sí? Ahí voy a bajar a la mitad nuestro infrarrojo, bajo a la mitad, vuelvo a repetir, no es necesario, o más bien no es recomendable bajar rápidamente la temperatura de nuestro dispositivo. Y ya que alcanza los 120 grados, apago el foco. Y con la pura temperatura de que guarda la placa se irá enfriando. Apagamos foco.
Y ahí vamos a esperar a que enfríe la placa. Después de esto, limpiaremos. Dice Tomás, dice, ¿es necesario hacer un precalentado o se puede hacer con pistola de color nada más? Se puede hacer con pistola de calor nada más que la verdad, yo no confío mucho en esa parte, ¿no? Si no se hace precalentado, si no se alcanzan estas temperaturas, pues la verdad va a ser muy complicado. Y si tú calientas solo con puro aire caliente, va a ser muy complicado que alcances los 240 grados centígrados, ¿sí? Ahorita observa que yo sin mucho problema alcancé esos 240 grados centígrados. ¿Cómo hacemos el precalentado? Sí, al principio les dije que teníamos que tener el infrarrojo, ¿sí? El infrarrojo, más o menos el infrarrojo de 220 a 240 watts, 250 watts, es un infrarrojo de uso medicinal. Lo tienes que colocar a una distancia de 7 centímetros, que yo, bueno, pues yo medí, es más o menos la distancia de mi dedo índice hasta mi dedo meñique pequeñito, ¿sí? Colocados. Y bueno, pues es la distancia que tiene la placa del foco. Lo haces con le pones un dimer, controlas la intensidad del foco. Primero le pones un cuarto, un minuto, otro cuarto, otro minuto. O sea, te va a llevar 4 minutos el hacer precalentado y alcanzar más o menos 60 grados. De ahí esperas a que suba la temperatura. Es nada más de cuestión de regresar el video para que veas cómo se hizo esa parte del precalentado. Listo, vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo y enfriar. Vamos a limpiar. Vean cómo la placa, bueno, pues ya no está tan caliente. Todo es 75 grados, sí está bastante caliente, pero ya no me va a afectar tanto. Y quiero que vean cómo quedó el chip después de haber calentado. Vean cómo quedó. Vamos a enfriar. Vamos a esperar a que enfríe solito. No puedo enfriar ahorita eh, con solventes o echándole líquidos, porque entonces de nada sirve hacer todo este proceso si no se siguen esas indicaciones que son importantes. Se tiene que enfriar. Y por ejemplo, si nosotros utilizamos una máquina para rebalinado, pues esta máquina debe contener su mecanismo de enfriado, ¿sí? La máquina sí enfría la placa. En este caso, bueno, pues si yo tengo un ventilador o algo para meter aire, se puede enfriar con aire. No se puede enfriar con líquidos. ¿Por qué? Porque el líquido sí baja demasiado rápido la temperatura, el aire no.
¿de acuerdo? Entonces es importante esa parte. ¿Cómo hacemos ese precalentador? Pues realmente, es una lámpara infrarroja. Ahorita al final les doy las medidas de la caja que yo hice. Les vuelvo a repetir, esa caja yo la construí con pedacería de tablas de madera, ¿sí? Y bueno, pues con eso me ha funcionado bastante bien. El primer diseño que hice lo mandé a hacer con un carpintero, me quedó muy bonito, pero de todos modos es exactamente igual de funcional, o sea, obviamente pues estéticamente queda mucho mejor, pero en este caso pues no tuvo mayor problema que fuera únicamente madera, ¿sí? Ya tenemos una temperatura de 34 grados. La placa, toda la placa está caliente, ¿de acuerdo? Ahora, la limpieza, yo tendré que, digamos que escurrir el excedente de líquido que utilice para poder limpiar y lo voy a hacer hacia la parte donde no tengo conexiones. No debo de escurrir hacia la parte de los LVDS ni hacia otro circuito integrado. En este caso, las memorias las voy a lavar también y vamos a meter aire, ¿sí? Aire con boquilla debajo del circuito para secar bien, porque eso también pues, puede llegar a afectar. Ahorita les muestro cómo vamos a hacer ese proceso. Vamos primero a limpiar, vamos primero a limpiar y luego vamos a secar.
Bien, ya quedó nuestra placa, pero ahora vamos a aplicar aire, ¿sí? Vamos a aplicar aire y lo vamos a hacer debajo de los chips VGA asociados al proceso de limpieza que ahorita realizamos. Para esto, bueno, pues yo voy a utilizar una boquilla concentradora y voy a utilizar un flujo de aire alto, ¿sí? Alto el flujo de aire, pero no le voy a poner tanta temperatura. Le voy a poner apenas 150 grados centígrados. Vean la boquilla de concentración que utilizo. Es una boquilla muy delgada, ¿sí? Le vamos a poner 150 grados y le vamos a poner un flujo de aire del 6. Los vean ahí. Está a 150. El flujo de aire es bueno. Y vamos a meter ese aire por debajo por los costados para tratar de secar la humedad que le pudo haber entrado ahorita. Listo, ahí está. Vean que los circuitos ya quedaron pues limpios, ahora sí están limpios. No habían limpiado estos circuitos, no le habían limpiado alrededor. Se ve todo lleno de flux. Ya está limpio también el chip, ¿sí? Bueno, pues vamos entonces a montarlo. Voy a quitar todo lo que saqué para este proceso. Para poder montar otra vez, subir la televisión, ¿no? La pantalla. Y vamos a ver qué resultado obtuvimos. Bien. Javier, esta sería nuestra caja de precalentado, ¿sí? Es una caja rectangular, rectangular. Yo tengo lo que decía que está demasiado caliente todavía, pero más o menos de la superficie, ¿sí? De la superficie donde se alcanza a ver mi foco al vidrio, ¿sí? Más o menos son lo que es de distancia de mis dedos. ¿Sí? O sea, la distancia es esto. Pero obviamente como esto no es una unidad de medida, yo les dije que eran 7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces,
Eh, eh, lo único que tengo pues es el foco. Es un foco de tipo medicinal infrarrojo, ¿sí? Este es marca General Electric, 250 watts, y es el que me funciona, pero también te sirven los Rosbrand, Philips, y por ahí algunas otras marcas, de entre 220 y 250 grados centígrados, perdón, watts, ¿sí? Entre esas potencias te sirve el precalentador y tiene que ser infrarrojo. Si no es infrarrojo, no te va a tener el mismo efecto. Hay muchos focos que generan mucha temperatura, pero no vas a alcanzar nada como esto. El infrarrojo tiene la característica de alcanzar temperaturas bastante altas. ¿De acuerdo? Entonces, pues es lo que ocupamos. Y la caja, pues yo tengo una apertura en la parte superior de 25 centímetros por 30. O sea, no es un cuadrado, son 25 por 30. Y lo demás, bueno, pues va a depender del tamaño que tú quieras tener tu caja. El foco está exactamente localizado al centro, y ahí es donde coloco mi chip. Del chip está el foco infrarrojo para que sea la zona que más caliente. ¿De acuerdo? Entonces, es así como construyes tu caja. Y lo único que pues anexamos es un dimer para poder hacer el primer paso, un cuarto, la mitad, tres cuartos y la max. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es lo que hacemos con nuestro dispositivo, y así controlamos la temperatura de este foco. Voy a colocar mi placa. Voy a dejar en corto las terminales para ver si hay alguna mejoría. No llegase a encender el backlight. Bien, conecto mi pantalla. Ahí conectamos y le damos la orden de encendido. Arranca, vean, ya tenemos por lo menos el LG, ¿no? Ya está el HDMI. Y como no tiene señal, bueno, pues ahí nos dice que ya está la imagen, ¿no? Sin señal, apago mi equipo. Ahí lo apagué. Volvemos a encender. Esas rayas son las que yo quiero ver al inicio. Por eso tenemos puenteado. Esto nos indica que el chip sí está trabajando, y aunque se quede sin video, esas rayas, cuando tiene transmisión LVDS, nos deja esas señales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces pues ya vamos a bajar. Ya quedó esta placa.
¿sí? Esta placa, vuelvo a repetir, es una placa que ya calentaron muchas veces. ¿Cuál es la recomendación? Pues realizar un proceso de rebalinado, ¿sí? Realizar un proceso de rebalinado. Esto apenas es el diagnóstico, ¿sí? Es apenas el diagnóstico. A nosotros apenas nos pasaron la placa para diagnosticarla y ahorita observamos que ya trabajó. Dice Héctor, dice, ¿y ese dimer también se compra o se hace? Puedes hacerlo, hay muchos diagramas para hacer ese dimer. Lleva un triac, ¿sí? Lleva un diac, lleva un capacitor, unas resistencias, ¿sí? Está bastante sencillo, ¿sí? Pónganle ahí en Google un triac perdón, un dimer de 300 watts y les van a dar el diagrama con la matrícula y todo, ¿sí? Dice Javier Paucar, dice, profe, y si dejo con solo reflow, ¿cuánto tiempo durará? Es que va a depender mucho de los químicos que hayas utilizado, la técnica, si alcanzaste, como tú observaste ahorita, pues el proceso te lleva tiempo, pero es un buen trabajo. Si es la primera vez que lo haces y ocupas el químico adecuado, que en este caso es el Lamtech NC559, pues creo que puede durar todavía, pues por lo menos unos 6 o un año, ¿sí? Obviamente no es tan caro como hacer el revalinado. Por eso siempre decimos que si ya se hizo el diagnóstico, si ya sabemos que ese chip está bien, pues yo creo que lo ideal sería cambiarle por soldadura de complomo y entonces ahora sí le puedes decir a tu cliente por lo menos unos 2, 3 años y te va a seguir funcionando esa pantalla, ¿de acuerdo? Porque es lo que pasa, si el chip está funcionando, pues debe de funcionar bien, ¿de acuerdo? Entonces ahorita pues vieron que secamos, vimos que lavamos bien y que bueno, pues el proceso funcionó. Dice Javier, dice, la limpieza la puedo hacer con thinner. Eh, yo lo que recomiendo es que utilices thinner, pero que sea thinner, le llaman thinner americano, que no tenga tanto residuo, hay un thinner a granel, ese thinner a granel, pues de repente no limpia muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, pues la sugerencia es que lo hagas con esos químicos, ¿no? Ahorita, yo por ejemplo, en este caso, yo no la puedo dejar funcionando tanto tiempo porque no tengo el disipador. ¿Sí? Sin el disipador puedo llegar a averiar el circuito integrado. Entonces, lo ideal es que pues no se ponga a trabajar tanto tiempo. Aquí en este caso, bueno, pues como me lo trajeron así sin el disipador, pues así la estamos checando, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a mencionar que pues con el, este, con el proceso de reflow, el equipo ahorita está funcionando. Y bueno, pues ya ahora sí que será cuestión del técnico que nos indique si quiere que se le haga el revalinado o si prefiere entregar así el equipo. Ahora sí que eso es cuestión de cada quien. La recomendación que yo les hago es que si ya observaron que el equipo está funcionando y tiene las herramientas para hacer el revalinado, pues entonces se haga el revalinado, mucho mejor. O si preferentemente, pues si ustedes tienen el chip, pues sería mucho mejor que en este caso cambien el chip y con eso se solucionaría el problema. Javier dice, y el aparato, ese sensor de temperatura, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo comprar y cómo lo conecto al multímetro? Bueno, es que ese termofil perdón, esa termocupla te la venden con tu multímetro. Yo, esta termocupla yo la compré, o más bien venía en un multímetro, déjame te lo muestro.
Mira, este multímetro aquí en México me costó 500 pesos. Lo que sería algo así como, pues unos $25, pues a lo mejor como entre 25 y $30. Y esa termocupla viene con esto, o sea, esta termocupla realmente es de este aparato y te sirve para exactamente lo mismo, ¿sí? Te sirve exactamente lo mismo. Si tú pones tu dedo aquí, ves subir la temperatura. Los termómetros no hay, sí hay calidades, pero vamos, por ser Fluke o Steren, te mide exactamente igual. Entonces, pues realmente no hay mucha diferencia en ese sentido. Y la termocupla que sea tipo K, pues con eso. Entonces, cómprate un multímetro de esos económicos, nada más observa que tenga termómetro. En este caso, dice ahí que tiene para grados centígrados y para grados Fahrenheit. Entonces, con eso ya tiene que traer su termocupla. Es forzoso que tenga que traer su termocupla. Y estas termocuplas soportan hasta 500 grados centígrados. Entonces, pues la verdad, o sea, yo haber utilizado este, y este es digamos, el de la termocupla original, porque si lo compras como Fluke, pues el Fluke no, el Fluke es mucho más caro, ¿no? Pero le queda al Fluke, ¿por qué? Porque es el mismo tipo de termocupla. Nada más con que sea termocupla tipo K, y con eso es más que suficiente. Ahora, hay termómetros que son muy sencillos y muy baratos, muy económicos. El primer termómetro que viene también con termocuplas, que es el que yo compré, por separado, ese te lo venden en un kit que compras en AliExpress para rebalinado. Ahí te mandan tu termocupla, tu termómetro, cuando ya compras el kit. Ese kit hace muchísimos años lo compré, por ahí del 2012 más o menos, 2012, 2011, cuando empecé con estos procesos de rebalinado. Y en ese entonces te vendían unos esténciles que le llamaban universales. Los esténciles universales, que en este caso utilizan de punto 4, el punto 4 te sirve para rebalinar este chip. Si no tienes este stencil, también puedes comprar el stencil del chip, el VGA, ¿sí? En este caso, pues nosotros, si quisiéramos hacer el rebalinado de este circuito, si nos dicen que lo hagamos, tendríamos que utilizar este stencil. Este stencil es el LGE 35230 de punto 4. Pero si tienes un stencil universal de punto 4, ese te va a servir también. Vas a desperdiciar un poquito más de balines, pero al final de cuentas, pues sí se hace el proceso. Dice, profe, la limpieza de la placa, ¿con qué le dice usted? Yo la hago con thinner y con alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico lo mezclo 50 y 50%, y con eso hice la limpieza. Y después, bueno, pues ya lo importante es no echar a andar, sino secar bien el circuito integrado, 150 grados, con un concentrador, el más pequeñito que tengas, con ese concentrador, lo haces, y con eso ya vistes que pues hoy tuvimos buen resultado, ¿sí? No siempre es así, pero hoy sí tuvimos buen resultado. Entonces el día de mañana no vamos a hacer reflow. El día de mañana vamos a dedicarnos exclusivamente a traer una placa y le vamos a poner un chip nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver que no encienda todo esto, vamos a quitar el chip, vamos a limpiar la placa, le vamos a colocar el nuevo, ¿sí? Y le vamos a poner un circuito nuevo, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer el día de mañana con otra placa, porque esta, pues vamos a ver qué nos dice el técnico, si quiere que se coloque, o quiere que se le coloque nuevo, algo que el técnico nos indique, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues el día de mañana nos conectamos a las 6 e iniciamos de inmediato el proceso de extracción. Como no vamos a rebalinar, vamos a hacer directamente un proceso de extracción. Y si queda el tiempo, hacemos el proceso de rebalinado.
¿de acuerdo? Con otro circuito, con otra tarjeta. Vamos a procurar tener dos tarjetas para ver si funciona o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, por hoy es todo. Hoy dimos el precedente de que este proceso de reflow, pues sirve para precisamente rescatar las placas, pero en mi opinión es únicamente diagnóstico, ¿de acuerdo? Y ahorita, pues vamos a quedar a reserva de lo que diga el técnico, si quiere que se realice el revalinado o si únicamente quiere que se quede así, ¿no? Ya él dirá, obviamente los costos pues son diferentes, pero pues eso es lo que a veces tememos, ¿no? Por este proceso, aquí en México se cobran entre 300, 350 pesos, y por un proceso de revalinado se cobran entre 600 y 800 pesos, casi es el doble de costo. Pues eso ya lo va a decidir el técnico, ¿no? Es lo que ya va a decidir el técnico ahorita, y bueno, pues vamos a esperar a que nos diga entonces él qué vamos a hacer con esta placa. Bueno, pues entonces por hoy es todo. Que tengan excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con estos procesos para rescatar estas placas que no nada más se aplican en estos modelos, se aplican a otros modelos de la generación de Edge. Muy buenas noches a todos.